Durante 200 años, un libro ha estado en el centro de una fe creciente. Para los creyentes, es otro testimonio de Jesucristo. Ha cambiado la historia y ha influido en millones de personas. Sin embargo, muchas figuras respetadas cuestionan su autenticidad. Sabemos demasiado acerca de Joseph Smith. Sabemos que era un estafador en el año de su muerte, cuando encontró tablas de oro y las tradujo en escrituras, y creyó que Jesús visitó Norteamérica. Estas creencias son una locura. Entonces, ¿el libro de Mormón es realidad o ficción, historia o engaño? Bueno, queremos averiguarlo por nosotros mismos. Somos los hermanos Paul. Con la misión de encontrar la respuesta a esta pregunta, nos alejamos de los foros de internet e incluso de las bibliotecas, porque al igual que Lehi, nuestra llamada a la aventura fue partir hacia el desierto. Dirigidos por el arqueólogo e investigador Jim G., nos dispusimos a ponernos a prueba a nosotros mismos y al libro de Mormón. Todo La hoja es de acero, pero el mango es de plata. Pondremos a prueba las afirmaciones del libro de Mormón para averiguar si es un fraude evidente o si realmente es el bastón de Joseph. Bienvenidos a Quick Show. Mi nombre es Greg Matson y soy su anfitrión. En este episodio nuestros invitados son Hayden y Jackson Paul. Ellos están preparando una nueva serie documental sobre las evidencias del libro de Mormón que usted necesitará echar un vistazo. Hayden y Jackson, bienvenidos al programa. ¿Qué hay de nuevo? Gracias por recibirnos. Es bueno verlos. Estamos emocionados. Vamos a De acuerdo. sumergirnos en esto. Esto es muy intrigante. Sé un poco sobre esto. Me invitaron a ir con ustedes, de hecho, en su reciente viaje no pude ir. Pero cuéntanos lo que estás haciendo. ¿Cuál es su idea con esta serie documental y en qué punto se encuentra? Esto es lo que estamos haciendo. Sabes, en la iglesia creo que damos muchas cosas por sentado y hacemos algunas afirmaciones muy audaces, ¿verdad? Tenemos este libro extra de las Escrituras llamado el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y creo que muchas veces lo pasamos por alto como si fuera otra pequeña parte de lo que trae la restauración. Pero si tenemos otro testamento de Jesucristo, deberíamos gritarlo al mundo, ¿verdad? Y se ha escuchado a muchas autoridades generales, apóstoles, profetas, hablar sobre la veracidad de las afirmaciones de la restauración que dependen del libro de Mormón. Así que lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo con esta docuserie es darle vida al libro de Mormón, yendo a los lugares reales donde sucedió, explorando las diferentes teorías de la geografía y sumergiéndonos en las diferentes evidencias arqueológicas e históricas del libro de Mormón para mostrarle a la gente que no es necesario, porque muchos de los críticos dirán que hay que ser estúpido para creer en el libro de Mormón. Tienes que suspender mucha incredulidad. Y estamos tratando de demostrar que ese no es el caso, que en realidad hay toneladas de razones físicas por las que se puede tomar en serio la afirmación. Y ha habido algunas cosas que nos han inspirado a hacer esto, ¿verdad? Una de ellas, obviamente, una de las cosas que me encanta de los elegidos es que ha traído el Nuevo Testamento a la vida, ¿verdad? Yo leo la historia de manera muy diferente solo porque es mucho más real para mí, ¿verdad? Otra cosa es que ha habido un montón de gente en mi círculo cercano que tienen, ya sabes, tipo de caer en porque la oposición, su lado, que están haciendo un muy buen trabajo en el uso de las formas modernas de los medios de comunicación, TikTok, Snapchat, Instagram, lo que tiene para tipo de desacreditar, ya sabes, afirmaciones de la verdad que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días hace, ya sea sobre el libro de Mormón o cualquier pieza de la doctrina que quieren escoger. Y pienso que si están siendo tan valientes en ese esfuerzo por derribarla,
cuánto más valientes deben ser nuestros esfuerzos para, ya sabes, apoyar nuestras creencias si realmente las tenemos verdaderas y cercanas y queridas en nuestros corazones. Y eso es lo que estamos haciendo. Y ha sido divertido, ha sido una locura hasta ahora. Así que nos dan una idea aquí, chicos. Ya habéis salido. ¿Dónde lo hiciste? Lo que fue su reciente expedición. Y háblanos un poco de eso. Sé que fuiste a Israel, Jordania y Arabia Saudita. ¿Puede divulgar algunas cosas para nosotros? ¿Podemos abrir el apetito sobre lo que podríamos estar viendo con esto? Sí, por supuesto, no queremos desvelar todos los secretos porque hay cosas muy interesantes. Muchas de ellas son cosas que ya han sido compartidas en artículos académicos que los nerds como yo leemos y Jackson y otros, pero sí, hay como yo, pero no todo el mundo se ha metido en ellos. Así que estamos regurgitando un montón de información, pero hay un montón de cosas únicas que están siendo compartidas que nunca han sido compartidas con la comunidad académica del Libro de Mormón, ¿verdad? Pero como se puede ver, el nombre del programa se llama El Palo de José. Y la razón por la que lo llamamos así es porque, ya sabes, cualquiera que haya servido en una misión, que haya sido enseñado por misioneros, ha oído hablar de la profecía en Ezequiel 37, que el palo de José y el palo de Judá se unirán y traerá la reunión de Israel, así como la venida de los templos de los últimos días y la preparación del camino para el Salvador, ¿verdad? Nos han enseñado eso, pero no creo que valoremos lo asombrosa que es realmente esa profecía. Y lo llamamos así porque el comienzo, cuando esa profecía fue dada, mucha gente, lo siento, eso fue un poco raro dado, pero mucha gente no sabe que Ezequiel y Lehi eran en realidad contemporáneos. Vivieron en el mismo lugar al mismo tiempo. Y cuando él dio esa profecía del palo de José y el palo de Judá, Lehi probablemente estaba haciendo su camino a través del Medio Oriente. Y así, en realidad, estamos comenzando nuestro viaje en el Medio Oriente, porque ahí es donde comienza el Libro de Mormón. Y en mi opinión, es en realidad el lugar que tiene las evidencias más convincentes para el Libro de Mormón, porque la mayor evidencia arqueológica o la mayor arqueología se ha llevado a cabo en esa zona solo por el hecho de que 3 religiones tienen estacas en el Medio Oriente, ¿verdad? Así que fuimos allí con nuestro experto de campo, ¿verdad? Su nombre es Jim G. Y esencialmente ha estado involucrado en la investigación arqueológica y en realidad en giras en el Medio Oriente durante los últimos 25 años. Y como es un entusiasta del Libro de Mormón, ha descubierto muchas evidencias históricas y arqueológicas. Empezamos en Jerusalén para situarnos en el punto de partida del Libro de Mormón y luego bajamos por Jordania y finalmente Arabia Saudita, siguiendo lo que habría sido el camino de Ley por el desierto. Y a lo largo del camino nos detuvimos y exploramos algunas de estas impresionantes evidencias para conocer algunos personajes interesantes también. Definitivamente, algunos personajes interesantes para darle vida y hacer que la gente piense. Y en última instancia, no estamos haciendo esto para, ya sabes, convencer a la gente de que el Libro de Mormón es verdad, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos que no es así como se hace. Lo que queremos hacer es encender un fuego insaciable de curiosidad para que la gente se involucre con el texto. Porque solo entonces, cuando lo tomen en serio, lo lleven a Dios en oración, podrán sentir el poder y, en última instancia, descubrir que es otro testamento de Jesucristo. Y ese es nuestro objetivo al documentar este viaje. Y entonces, sí. Ya sabes, una cosa es ser un nerd y revisar todos estos escritos y estos libros y estos documentos y todo lo demás. Pero creo que lo que estás haciendo, y se ha hecho limitado en una cantidad limitada en el pasado, pero lo que estás haciendo en realidad traerlo a la vida con el vídeo y realmente mostrando estas cosas y que la gente de un real que acaba de hacer una gran diferencia a, como usted ha dicho, con los elegidos, marca una gran diferencia cuando la gente tiene una visión de estas cosas. Y tenemos mucho de esto en la Biblia. Hay mucho de ese tipo de video, pero muy poco realmente, que va y dice, estamos atando esto al Libro de Mormón, o lo relacionamos con el bastón de José. Y aquí está, ya sabes tal vez cómo Lehi habría vivido, o este es el camino siguiendo este sendero hacia el sur aquí, a través del Negev aquí, donde Lehi tendría que haber ido, ¿verdad?
donde él habría tenido que haber estado. Supongo que tienes tus lugares en el Golfo de Aqaba, allí y abajo al sur, y donde el Valle de Lemuel habría tenido que haber estado. Y eso es emocionante porque creo que es realmente intrigante decir, hey, voy a transmitir esto, voy a echar un vistazo a esto y estas cosas van a ser reales, son tangibles, puedo verlas. Sí, es realmente emocionante. Y la cosa también que creo que nos diferencia es, usted tiene un montón de gente en el libro de Mormón, Evidencia de Espacio, que hacer un montón de buen trabajo. Tienes gente que son lo que normalmente son aficionados del libro de Mormón, tratando de ser cineastas, ¿verdad? Y no son cineastas por naturaleza. Pero mi formación es en cine. El tipo que dirigimos, el cardenal Ellis, que es de los Mormones de Medianoche, lo conoces y así es como nos conectamos. Tiene experiencia en cine. Nuestro director de fotografía ha trabajado con MrBeast, el youtuber más grande del mundo, uno de ellos. No, él es el más grande. Creo que Creo el que es el señor número Bestia uno. es el más Gotcha. grande. O PewDiePie, no lo sé. Pero el punto es que somos cineastas primero y aficionados al libro del Mormón. Y es por eso que esto va a ser presentado en una forma de medios de comunicación que ya está siendo binged. ¿Cuántas docuseries ve el miembro medio de la iglesia cada año en Netflix sobre asesinos en serie y sobre gente que tiene tigres y son paletos locos? Vamos a consumir todo eso. Así que, ¿por qué no hablamos en la misma forma de los medios de comunicación, pero sobre algo que es increíblemente edificante y tal vez uno de los mensajes más importantes que jamás haya existido y que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesús? ¿Sabes? Así que estás haciendo una serie aquí, vas a hacer varios lanzamientos de esto, ¿para cuándo? Sí, nuestro ¿En el plan primer es lanzamiento? esta primera temporada queremos hacer todo en el Medio Oriente, ¿verdad? Todo en básicamente primer Nefi. Y así nuestro plan es hacer 5 partes en la primera temporada, comenzando en Jerusalén, la tierra de ley, moviéndonos hacia abajo, siguiendo su viaje y finalmente terminando en la tierra de Bountiful. Y entonces, ¿qué es? En el Oman actual. Sí, exactamente. Y así vamos a hacer esas 5 partes. Pero nuestro plan es seguir adelante y explorar todas estas otras teorías geográficas diferentes del Nuevo Mundo, ¿verdad? Ya sea en América del Sur, América Central o la teoría del corazón en América del Norte. Y lo bueno de esto es, quiero decir, usted nos preguntó antes si somos parciales a cualquiera de ellos. Y es gracioso porque mientras más personas hablamos que están tan atadas a estas diferentes teorías, nos volvemos menos y menos parciales porque vemos que todas ellas tienen un montón de grandes puntos y un montón de cosas interesantes que corroboran con el libro de Mormón, ¿verdad? Pero todas excluyen unas a otras y no dejan espacio para estas otras evidencias, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es, porque estas no son afirmaciones doctrinales y cosas que no tienen nada que ver realmente con nuestra salvación, pero son realmente interesantes y traen el texto a la vida. Queremos tirar todo sobre la mesa y decir, aquí está, decide por ti mismo, porque eso es exactamente lo que queremos que hagan. que se comprometan con el texto y descubran su propia teoría. No estamos presentando nuestra teoría de lo que pasó o cómo pasó o dónde pasó. Estamos diciendo, aquí están todas las teorías. Ahora ustedes descubran la suya. Y la única manera de hacerlo es leyendo el libro de Mormón, ¿verdad? Sí, creo que crear esa conciencia y motivación es la clave. Me encanta lo que dices sobre crear curiosidad sobre el libro de Mormón y aprender más sobre él. Y no es solo dentro de las páginas, se puede encontrar fuera. Puedes encontrarlo en el Medio Oriente, ya sabes, tal vez en las Américas, y de nuevo darle vida. Ahora, ¿qué los llevó a este punto? Quiero decir, ¿esto es algo que ustedes siempre han querido hacer o algo reciente que pensaron? Es una buena pregunta. Así que en realidad es como que empieza conmigo trabajando en la producción de video. Así que serví una misión, llegué a casa, empecé un pequeño negocio de producción de video y uno de mis clientes en realidad era Jim. Y luego terminé trabajando para él a tiempo parcial. Y de hecho viajé con él a África. Él hace safaris, pasa como 12 semanas al año en África haciendo safaris. Así que fui y documenté safaris con video y luego fuimos a Oriente Medio.
Y esa fue la primera vez que hicimos Jordania. Fuimos a Petra y luego estuvimos en Israel también e hicimos el tour de Tierra Santa. La mayor parte se centró en el Nuevo Testamento porque allí es donde ocurre todo el Nuevo Testamento. Y fue increíble. Fue la primera vez que me interesé por la historia y cosas por el estilo. Pero cuando pude sostener un artefacto que databa de 3000 años antes de Cristo, de la época de Abraham, cuando pude sostener una vasija de la época de Abraham, me cambió la vida. Me encantan los artefactos. Me encanta la idea de sostener algo y solo pensar en las manos que ha pasado, la vida que tenía como algún ser humano, que tenía una vida que era un hijo de Dios. Me pongo un poco, ya sabes, tal vez demasiado espiritual al respecto, pero pienso en la luz y el esfuerzo y en el hecho de que estos pequeños artefactos guardan un poco de cada persona cuyas manos han pasado por ellos. Y creo que ahí es donde me interesé. Y entonces, ya sabes, yo como Jackson y creo que un montón de gente probablemente escuchando, me hice con la carta CES, me hice con todo y empecé a leer y me dije, wow, están poniendo mucho esfuerzo. Estos dicen que parece un documento muy bien elaborado hablando de todas las cosas que están mal con el libro de Mormón. ¿Cómo voy a empezar a leer ese lado para que el tipo del libro de Mormón es falso? Y Joseph Smith simplemente lo inventó todo o lo copió de un libro realmente aburrido llamado Vista de los Hebreos, que si alguien lee, te quedas como, si sacaste el libro de Mormón de ahí, eso es una gran exageración. Pero empecé a leer ese lado y luego empecé a leer el otro lado. Y lo que vi fue que hay mucho ahí fuera y solo tienes que saber dónde buscar. Y también he descubierto que normalmente los lugares adecuados para buscar no son siempre Internet, porque yo solía pensar que Internet era el depositario de toda la información de los seres humanos de todos los tiempos. Pero hay libros que tengo en mi biblioteca que no se puede encontrar esa información. Tengo un libro aquí, es del año del libro de Mormón. Y es un diario de un explorador que viajó a través de Egipto hasta Etiopía y fue publicado en el año del libro de Mormón, y nunca ha sido digitalizado. No encuentras nada de esa información en línea. La única manera de obtenerla es con una copia física del libro. Así que empecé a estudiar eso. Y una cosa sobre Jim, y podemos hablar de algunas de sus pruebas, podemos compartir algunas de ellas, es que él tiene todo eso antes de la era de Internet. Y son copias físicas de cosas que corroboran el libro de Mormón de una manera seria. Y una vez que eso sucedió, yo estaba como, tengo que tomar mi habilidad para el vídeo y tengo que tomar esta llama ardiente no solo para la arqueología y la historia, pero para el libro de Mormón. Y necesito combinarlo y compartirlo porque, por ejemplo, nuestro padre no está muy interesado en leer artículos académicos. Pero como hay todas estas cosas interesantes que realmente siento que si se presentaran de la manera correcta, se lo comería, ¿verdad? Así que y todos mis amigos también, no todos ellos están interesados en lo mismo. Así que estoy como, tengo que empezar a presentar estas cosas de una manera que otras personas pueden consumir, que no son bichos raros como yo, que puede leer una Y tonelada, artículos quiero decir, académicos. yo no vengo de un fondo en el vídeo, pero la razón de que esta oportunidad solo tenía tanto sentido en los últimos 6 meses, yo, mi padre y mi hermano, acaba de sumergirse tan profundamente en la historia antigua como Egipto, como las pirámides, todo alrededor de eso, como la estructura Rishat que podría ser la Atlántida, como Bright Insight, si usted sabe que el canal de YouTube, como acaba de devorar todo. Y entonces yo soy como, y luego surgió esta oportunidad, yo soy como, hay todo eso, pero en relación con el libro de Mormón, que aún no se ha descubierto. Y hay varios textos en el libro de Mormón que han sido un llamado a la aventura para mí. Uno de ellos es cuando Cristo está en las Américas y habla de cómo, ya sabes, eran las otras ovejas de las que hablaba con los judíos, ¿verdad? Pero luego dice que tiene otras ovejas que ni siquiera han oído su voz todavía y que se le ha ordenado para ir a visitarlos y que van a registrar las cosas que ha escrito. Y creo firmemente que esos registros se encuentran todavía en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y como sabiendo que esas cosas están aquí en la tierra, hay tanto por descubrir. Y si puedo ser parte de eso, vamos, eso es tan impresionante. Es un llamado a la aventura. Sí, lo habías mencionado. Hayden, habías mencionado sostener esa vasija que tiene 3000 años, ¿verdad? Y hay, aparte de un espiritual, al igual que, wow, esto es, ya sabes, que abarca generaciones.
es también de vuelta a ese punto de, no es el visual y luego está el físico real que le une de nuevo a ese tiempo. Quiero decir, no hay manera de no estar atado a ese tiempo cuando tienes el artefacto de ese tiempo, ¿verdad? Escalofríos en este momento, sí. Añade un realismo que no puedes conseguir de ninguna otra forma, ¿verdad? Y ese artefacto está ahí. ¿Cómo fue ir a través de Oriente Medio y, ya sabes, yendo hacia el sur a través del Negev, bajando hacia el Golfo de Acaba, yendo a Jerusalén? ¿Cómo fue cuando usted visitado algunos de estos lugares con alguien como Jim G y ver y estar vinculado a través de estos artefactos que se remontan a 600 años antes de Cristo y decir que esta era la tierra del Libro de Mormón en ese momento? Greg, te diré que la mayoría de las veces en mi vida, cuando me sentí cerca de Dios y sentí el Espíritu, estaba muy ligado a las emociones, ¿verdad? Pero los sentimientos que tuve, como que hicimos una parada en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Y tienen árboles que datan esencialmente de la época de Cristo y todos estos otros artefactos que estamos viendo. Y fue como una sensación tan surrealista que es tan indescriptible. Una de las mejores experiencias que tuvimos allí. Jim tiene conexiones con todo el mundo por ahí, de acuerdo, al igual que Bueno, y él mi... es al igual que cuando entras en los restaurantes y solo le traen su bebida, y al igual que solo lo conocen, al igual es increíble. Es como el Indiana Jones mormón. Sí, nos llevan a su mesa privada y no pagamos nada. Es como que está en nosotros. Pero de todos modos, él conoce a este tipo por ahí que es súper en antigüedades y esas cosas. Y una cosa que ha hecho es cavar debajo de su tienda de antigüedades, cavar directamente debajo de la tierra. Y ha excavado como miles, como, no sé, cientos de metros cuadrados de tierra de debajo de su tienda y ha descubierto como algunas de las calles de Jerusalén que se remontan a... Es como la época de las cruzadas, así como estamos hablando de un 1000 DC. Y eso es parte de la cosa. Fuimos por debajo de las calles de Jerusalén, en estas cavernas secretas, arrastrándonos a través de estos agujeros llenos de sacos de arena. Y fue increíble. Y eso es lo que es realmente genial de Jerusalén, es que mucha gente no lo sabe, pero Jerusalén ha sido construida y destruida 17 veces a lo largo de los años. 2 de ellas fueron como una completa destrucción. Destrucciones completas, una de las cuales ocurre en el Libro de Mormón, ¿verdad? Y luego la otra sucede y eso ha sido corroborado por la evidencia también. Y vimos algunas de esas evidencias mientras estuvimos allí. Y luego el otro es en la época de Cristo, ¿verdad? Los Sí, amigo. romanos lo destruyen en Sí, AD. Sí y así, pero antes de eso hay destrucciones parciales y tomas donde, como los musulmanes vienen, destruyen cosas, construyen encima de ellas. Así que es una locura estar en Jerusalén y saber que puedes cavar profundo, profundo, profundo y esencialmente estás atravesando el tiempo. Y así cuando bajamos a esta pequeña caverna y estamos debajo de las calles en las viejas calles de Jerusalén, es como si retrocediéramos 1500 años. sí. Y fuimos a esta parte recién excavada que están excavando debajo de una tienda diferente que puede o no ser de ellos. Pero fui y yo estaba cavando a través de la suciedad y luego me acaba de pelar esta pieza de cerámica hasta que fue como encajado debajo de la tierra y como la celebración de esa pieza de cerámica. Yo soy como si pudiera tener una máquina del tiempo solo para hacer clic de nuevo cuando la última vez que esta pieza de cerámica estaba en uso o en poder de otra persona. Al igual que era tan salvaje, yo soy como, esto es lo que se siente al descubrir algo. Y obviamente era solo una pieza de cerámica que no tiene, ya sabes, mucho significado, pero yo estaba como este sentimiento es como mucha adrenalina. Yo solo como era salvaje. Jerusalén fue una experiencia increíble. Y luego viajar a través de Jordania. Y una de las cosas que tenemos en la serie es un montón de gente no reconoce que para viajar en el desierto y sobrevivir se necesitan camellos. Necesitas camellos. Y no es solo uno por persona. Viven y sobreviven de la leche de camello, ¿verdad? Y así Lehi. Una carpa. Una carpa son 500 libras. Es una tienda de pelo de cabra. Nos quedamos en una durante la noche con los beduinos después de viajar en el desierto con los camellos ese día. Y así cada tienda tiene que ser llevada por un camello. Así que cuando Lehi. hablas de Lehi yendo al desierto,
Él va con muchos camellos, posiblemente 30 para todo su grupo. Porque sabemos que luego recoge a Ismael y a su familia, y todos necesitan tener tiendas. Y así bajamos y viajamos con camellos. Y solo esa pequeña idea por sí sola, porque te das cuenta de las condiciones en las que estaban cuando partieron de Jerusalén, ¿no? Y las cosas que ellos, cuando dice que reunieron, ya sabes, sus provisiones y cosas que necesitaban y simplemente partieron de un momento a otro, tendría que haber sido lo suficientemente rico como para tener esa clase de camellos, ¿verdad? Y caballos. Tenemos caballos aquí en América. Ellos tienen poder de camello. Sí, El lo es. maronita puede no ser más fuerte. Sí, Y lo es. así, No, los camellos están locos. Y esa fue una de las cosas más divertidas. Como, en primer lugar, los camellos son como el camello más asqueroso que jamás haya existido. es así. Al igual que los ruidos que hacen son como absolutamente horrible. Es como Town Towns. Como, ya sabes, cuando Luke Skywalker corta el Town Town abierto, como que es malo. Es así. Sí, como yo cuando estoy durmiendo. Sí. Como tú cuando estás durmiendo, y así como, pero la forma en que se construyen para el desierto y como todo, pero también las cosas que usted tiene que saber con el fin de manejar una caravana de camellos. Y esa es una de las pruebas, quiero decir, y hay debate sobre lo que Lehi, lo que su profesión era, pero creo que hay mucha evidencia que sugiere que era un mercader viajero, porque es muy complejo manejar una caravana de 40 camellos y atravesar el desierto y sobrevivir. Así es. Así que fue genial porque viajamos por el Wadi Araba, que es el único lugar al que pudo haber ido. Pudo haber ido por Wadi Araba, porque es así. Es como si tuvieras Jerusalén aquí arriba, eventualmente llegas a Wadi Araba, ahora la mitad está en Jordania, es un gran valle enorme. Es como más ancho que El el valle, valle del ¿verdad? lago Salado, pero es realmente largas montañas en estas grandes montañas a cada lado y viajas por allí y luego como que llega a un punto en Acaba, que Acaba en realidad significa obstáculo en árabe, y eso es porque había dos obstáculos a cada lado. La única manera de llegar a Acaba era a través del Mar Rojo o atravesando esos obstáculos. Así que fuimos allí, viajamos, pasamos la noche y fue increíble. Y otra evidencia de que Lehi pudo haber sido un mercader viajero y eso era algo rutinario para él. Dice que viajaron a la costa del Mar Rojo, cierto, por los bordes del Mar Rojo, pero ni siquiera dice cuánto tiempo les llevó, ¿verdad? Y después de eso, cuando partieron de Acaba, a orillas del Mar Rojo, dice que viajaron 3 días. Y así, ya sabes, nos lleva a suponer que es como, ya sabes, si estamos aquí en Salt Lake City, si decimos, ya sabes, viajamos a Saint George, no decimos cuánto tiempo nos tomó o que nos subimos a nuestro coche porque es solo una cosa común para nosotros hacer, sabes, viajamos a Saint George. Y así, cuando en realidad Jerusalén a la orilla del Mar Rojo es un viaje de 9 días en camello. Las caravanas de camellos pueden viajar en promedio unas 25 millas por día, y por lo que habría tomado 9 días para llegar allí y luego, ya sabes, 3 días para llegar al Valle de Lemuel. La razón por la que ni siquiera se mencionó, no se oye nada acerca de la mención de eso, es porque probablemente era muy común para él hacer ese viaje, porque cualquiera que sea un comerciante viajero, todo el mundo va a Acaba, ya sea que vaya al camino del incienso después, que pasa por la actual Arabia Saudita, luego Yemen a Omán, o que vaya a Egipto para comerciar también. Acaba es ese lugar, esa zona a la que irías. Y así nos sumergimos en muchas de estas cosas, ¿verdad? Podríamos hablar durante horas sobre ello y no queremos desvelar todas nuestras cartas, pero hablamos de todas estas cosas y también de otras teorías, porque hay otras teorías sobre cuál podría haber sido la profesión de Lehi. Pero en el buceo en estos y la lectura de estas pistas, y lo que es genial también, es como yo estaba mirando Google Earth durante meses en la preparación de este y llegar a mis propias teorías de cómo, oh bueno, parece que estas montañas son demasiado loco para pasar. No debe haber funcionado y deben haber tenido que ir en otra ruta, pero no fue hasta que estuvimos sobre el terreno allí donde yo estaba como, oh no, que totalmente podría haber pasado a través de estas montañas, al igual que hay estos enormes valles, qué tipo de ir a través de ellos, pero no se ve desde Google Earth tan bien. Y por lo que solo muestra como otra razón por la que esto es importante, es porque hasta que realmente vayas allí y te pares en esos lugares, como que realmente no se puede llegar a una imagen realmente clara de lo que podría haber sucedido, ¿verdad? Así que comparta con nosotros al menos uno o dos de los lugares a los que fue y lo que vamos a ver en la serie documental en términos de
Quiero decir, usted ha mencionado algunas cosas aquí, pero ¿cuáles fueron algunas de las cosas, ya sea en Jerusalén o en el camino hacia abajo y bajando a través del Jordán, yendo al valle de Lemuel? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que vio y que puede compartir con nosotros? Bueno, voy a compartir. El último lugar en el que nos detuvimos, que fue muy interesante, fue un lugar en Arabia Saudita llamado Wadi Tayyib al-Ism, y es un candidato para un lugar potencial para el Valle de Lemuel. Sabemos, como Jackson decía antes, que se puede ir a un ritmo de 25 millas al día con camellos, y así iban 25 millas por día. Dice que desde Acaba, que sería la orilla cerca del Mar Rojo a la que viajaron, dice que viajaron durante 3 días. Así que eso significaría que tienen cerca de 75 millas para trabajar. Para trabajar, ¿verdad? Es asombroso porque estos cañones gigantes comienzan a formarse a unas 65 a 80 millas de Acaba, ¿verdad? Y son estos enormes cañones. Y uno de ellos que está cerca del final, a unas 75, 76 millas, es Wadi Tayyib al-Ism. Lo que es realmente único de Wadi Tayyib al-Ism es que tiene un arroyo perenne, un pequeño arroyo que corre todo el año. Ahora, si escribes en Google cuántos arroyos perennes existen en Arabia Saudita, puedes ir al sitio web de Arabia Saudita y dirá, el sitio web del gobierno, el sitio web del gobierno, y dirá que no hay arroyos perennes en toda Arabia Saudita. Pero resulta que hay un arroyo, un río, un pequeño arroyo de agua que corre dentro del ámbito de posibilidad del Valle de Lemuel, que sabemos que el Valle de Lemuel tenía dos cosas: un gigantesco y enorme valle que era firme e inamovible, y también un río de agua que continuamente corría hacia el Mar Rojo, o al menos él quería que en ese tiempo corriera continuamente. Y estos valles como Wadi Tayyib al-Ism, firme e inamovible, es probablemente la única manera de describir esto, ¿verdad? Estamos hablando de llega a 2000 pies de altura, paredes de granito puro. Oh, es hermoso. Eso es simplemente increíble. Y así, este lugar, ya sabes, hoy en día se ve que tienen un montón de inundaciones repentinas, ¿verdad? Y así se ve donde el agua fluye a través de todo el cañón y caminamos por ella y efectivamente, ya sabes, desemboca en las orillas del Mar Rojo, al igual que se describe en el Libro de Mormón. Y decimos Canadá porque, ya sabes, hay un par de valles diferentes a lo largo de la costa en ese marco, pero incluso si no está pintando el cuadro que está allí, es como, está bien. ¿Cómo sabía José Smith que incluso había montañas en esta parte, especialmente valles que, ya sabes, llegaban hasta las orillas del Mar Rojo, como se describe en el Libro de Mormón? Y creo que esa es una de las evidencias más fuertes del Libro de Mormón, especialmente en esos primeros capítulos en Primer Nefi. Es lo poco que se sabía. Usted sabe, la mayoría de los exploradores occidentales no habían ido a Arabia, lo que se conocía como Arabia en ese tiempo, hasta que estamos hablando de principios de los 1900. Hubo gente que lo hizo a finales del siglo XVIII, pero no fue hasta que Lawrence de Arabia, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, fue allí, y todos estos otros exploradores como Bertram Thomas y otros viajaron en esa zona, y realmente tenemos una idea de lo que existía, y el hecho de que la topografía coincide con la descripción en el Libro de Mormón también es absolutamente impresionante. Así que ese fue uno de los lugares realmente interesantes. ¿Cuál es otro? Bien, nos burlaremos de ese. Hablemos de eso. Hablemos de eso. ¿Viste ese teaser que... Sí, sí. Si no lo has hecho, cualquiera que esté escuchando, vaya a Stick de Joseph canal de YouTube. Es nuestra página principal. Ver el teaser en este momento, verlo, y entonces verás lo que estamos hablando. Sí, y vamos a poner un enlace en la descripción de eso. Así que en el teaser, ¿qué tipo demuestra una pequeña parte donde estamos hablando con uno de estos expertos en antigüedades que Jim tiene conexiones con? Y uno de los mayores argumentos contra el Libro de Mormón es el uso del acero, especialmente espadas de acero, como la espada de Labán en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y en la época de José Smith todavía no existía, en la época de Lehi, en ninguna parte del mundo. Ok, y eso era como el consenso científico, así que parecía realmente estúpido cuando dijo que la espada estaba hecha de lo más precioso.
Sí, y así desde entonces ha habido al menos un descubrimiento de una espada llamada la espada de Jericó, ¿verdad? La espada de Jericó, la espada de Jericó, lo que sea, la espada de Jericó. De todos modos, básicamente se ve como un pedazo oxidado de barras de refuerzo, pero se puede decir que era una espada ceremonial, ¿verdad? Y a través de análisis químicos han sido capaces de descubrir que estaba hecha de acero. Y se remonta y se encontró en Jericó y se remonta al siglo sexto antes de Cristo, justo en la época del libro de Mormón. Y eso fue un gran descubrimiento en el momento en que se encontró. Y eso fue como, oh Dios mío, no solo todavía existe, pero se puso en espadas en la época de Lehi. Pero Hay, así que en las antigüedades, supongo, anillos de allí. Muchas de las cosas más interesantes se llevan a cabo en colecciones privadas porque estas personas lo encuentran y esto es sobre todo hace años antes de que fuera súper regulado, un montón de cosas interesantes cayó en privado. colecciones privadas, exactamente. Así que hace unos años, este anticuario se encontró con el descubrimiento de una espada que estaba hecha de acero de Damasco y tenía una empuñadura de plata con tallas muy intrincadas ellos piensan que es como, parece una especie de jaguares en cada lado de la empuñadura. Es Sí, se podría decir que la empuñadura tenía una mano de obra muy fina o algo así, algo así. Algo grande como eso. Pero esta espada y a través de la datación por carbono han encontrado que también se remonta a 600 antes de Cristo. Y si recuerdan la descripción que Nefi da en primer Nefi, cuando él regresa en la noche a la casa de Labán para ir a recuperar las planchas, él saca la espada y reconoce en la noche, probablemente bajo la luz de la luna, ¿verdad? O velas, estaba tenuemente iluminada, pero reconoció inmediatamente que estaba hecha del acero más extremadamente fino. Ahora, el acero de Damasco, la forma en que lo hacen es, toman el material, lo doblan, lo aplastan, lo doblan, lo aplastan y le añaden carbono para fortalecerlo. Y una vez que lo curan, no sé si estoy usando las palabras correctas, no soy un maldito metalúrgico o lo que sea, herrero, lo que sea, pero hace estas marcas de agua que se pueden ver visiblemente en él. Oh, de hecho tengo una justo aquí. Esta es una daga, espada de acero de Damasco. No sé si voy a tirar, no sé si se puede ver, pero tiene como estas hermosas marcas de agua aquí. Y es como esta plata ondulada y negro que tienes aquí, ¿verdad? Y primero, volviendo a la narración, Nefi saca la espada e inmediatamente se da cuenta. Y eso es una pista en sí misma. ¿Cómo era el acero en esa época? Se veía así. Y si fuera como el acero de hoy, ¿cómo sabrías que era del acero más precioso? No lo sabrías, y eso es como una pista allí. Este es el único acero que existe. Y el hecho de que él era capaz de reconocer que en la noche era impresionante. La segunda cosa que es genial de la espada es que tiene una empuñadura de plata. Ahora estábamos hablando con este anticuario y estábamos como, porque él no tiene nada. Él es un tipo musulmán. No tiene ni idea sobre el libro de Mormón, ni siquiera sabe por qué estamos interesados en la espada. Y le preguntamos, ¿y sabe por qué estamos interesados en esto? Él dice, no. Le doy una breve explicación de, bueno, tenemos este texto religioso y hay esta historia allí sobre este tipo. Él se corta la cabeza con esta espada de acero y tiene una empuñadura de oro. Y él es como, y yo estaba como, parece plausible, podría haber ocurrido en el 600 antes de Cristo. Y él es como, por supuesto, ¿por qué alguien pensaría que eso no era plausible? Que esas espadas de acero hubieran sido muy importantes para gente que custodiaba algo muy importante o muy especial. Y también el hecho de que tuviera una empuñadura de oro muestra que probablemente era muy rico y guardaba algo muy, muy importante. Y estamos como, bueno, Cuando usted lo ve, usted será como, está bien, esto es una puesta en escena, pero como cuando fue la primera vez conocer a este homie, como él dijo, él es un tipo musulmán, ni siquiera sabe lo que es el libro de ah, Mormón, pero solo para poder ver esto y compararlo con la descripción dada en el texto, era salvaje. absolutamente loco. Y así apenas comenzamos nuestros viajes, llegamos a Arabia Saudita, el Valle de Lemuel, pero esperamos ir a Yemen, vamos a ir a Omán y Jim G, este tipo, y solo queremos dar tanto crédito a este tipo como sea posible, porque ha hecho años de investigación, pero él es en realidad el que encontró los mapas de Nahum, que Nahum es uno de los, yo diría que es lo más cercano a la evidencia definitiva del libro de Mormón que existe, que existe.
o qué hemos encontrado? ¿Qué encontramos hasta ahora, verdad? Y debo dar estas rápidas notas de chispa de Nahum, no voy a entrar en eso. Así que en el libro de Mormón, Lehi, Seba, se detienen en algunos lugares. Uno de ellos se llama el Valle de Lemuel y dice, nos detuvimos en un lugar que llamamos el Valle de Lemuel. Se detienen en otro lugar que llamaban Shazer y luego más adelante se detienen en un lugar que llamaron Bountiful, ¿verdad? Pero hay un lugar donde se detienen y es un lugar donde Ismael muere. Y en el texto dice, nos detuvimos en un lugar que se llamaba Nahum. Ya tenía nombre, así que ya tenía un nombre, existía. Bien, entonces en el momento en que se escribió el libro de Mormón, no existía al menos para el mundo. No era un lugar existente, no se encontraba en ningún mapa del mundo. Sin embargo, había mapas. Así que lo que pasa es que Jim lee un artículo que está en la encima, o sí, la encima. Y esto es cuando él está en su misión. Es como el 70 y tantos, 78 encima. Es un tipo viejo, estoy bromeando, pero así que él está leyendo eso y lee acerca de este tipo llamado Steve Christensen, que dijo que vio un mapa en algún lugar y era una mala fotocopia. Y esto fue antes de Internet o fotocopias reales, es solo una imagen de un mapa. Y él dice, parecía que había algo que decía Nahum o algo así en allí. Tiene que haber un mapa en alguna parte. Y así Jim es un misionero. Él es como voy a encontrar ese mapa. Y así, durante los próximos 20 años, va y va en como colecciones de mapas privados y todo este tipo de cosas. Finalmente encuentra un mapa que tiene Nahum en él, que está en la ubicación exacta que tendría que estar con el fin de encajar en la descripción dada en el libro de Mormón. Y lo que es sorprendente es que ninguno de estos mapas se han encontrado en los Estados Unidos, por no hablar de Nueva York en la época de José Smith. Todos ellos se han encontrado en Europa, porque hay que recordar que los mapas, la forma en que fueron creados, era una locura. En primer lugar, había que ir allí y pasar años cartografiando la Tierra, luego dibujarlo, y luego tienes que grabar ese mapa en bronce o latón. Lo grabas al revés, ¿verdad? Todo tiene que estar al revés. Tiene que ser la imagen especular. A continuación, poner la tinta en él, darle una palmada en allí y luego pintarlo. Y realmente era como una costosa obra de arte. Y solo los ricos de los ricos podían obtener mapas debido a la cantidad de trabajo que era para conseguirlos. Y realmente no tenías mapas de otros lugares del mundo, solo tenías mapas de los lugares del mundo que te pertenecían. Y así todos estos mapas existían en esa área, y ninguno de ellos había sido encontrado en los Estados Unidos. Y queda como testigo que Joseph Smith, para ser capaz de encontrar o ser capaz de adivinar que había un lugar llamado Nahum, en este lugar al azar en el mundo que se ajusta a la descripción exacta, es honestamente más increíble pensar que lo hizo que pensar que un ángel se le apareció, le dio planchas de oro y él las tradujo por el poder de Millón a uno. Dios. No, ni siquiera es 1 millón a 1. Es como pensar en todas las letras del alfabeto y él para conseguir, ya sabes, él podría haber elegido tantas palabras como quería para esta ciudad inventada y luego para que quepa en el lugar exacto, en el momento exacto. Y desde entonces se han encontrado altares en esa zona que tienen la inscripción de Nahum. Así que no solo hay evidencia de tipo histórico a través de los mapas, sino que hay evidencias arqueológicas físicas del lugar llamado Nahum. Y no puedes darle a Joseph. Si vas a seguir esa línea de pensamiento, dale crédito a Joseph Smith por adivinar eso correctamente, pero adivinar todas estas cosas correctamente en orden secuencial es una locura. E incluso en primer Nefi solo, la secuencia, quiero decir las cosas dadas en secuencia, bien, que todos coinciden tan perfectamente. Eso es darle demasiado crédito a mis ojos. Y cuando juntas eso con un testimonio espiritual de Dios a través de la oración y el estudio, es poderoso. Y eso es justo lo que estamos tratando de dar a todos la oportunidad de hacer para obtener un poderoso testimonio a través de la presentación de estas pruebas. Bueno, esto es muy emocionante, es un gran proyecto, estoy celoso, creo que es increíble, creo que lo que estás haciendo es impresionante y así que estoy feliz de promover esto tanto como sea posible. ¿Cuándo dijiste que sería el primer lanzamiento? Así que es interesante y tal vez hay gente en su audiencia que podría ayudar con esto. Usted sabe, renuncié a mi trabajo en un capricho al mismo tiempo que íbamos a tener nuestro segundo hijo para hacer esto. Es ridículo. Si no fuera, ya sabes,
los impulsos espirituales que he tenido realmente impulsando esto tiene cero sentido. Y de alguna manera, por la gracia de Dios, recaudamos dinero para hacer este piloto. Y así filmamos este piloto, vamos a cortarlo juntos y luego vamos a usarlo para recaudar fondos para el resto de la serie, porque eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que consigamos los fondos para eso, iremos a rodarla y luego, con suerte, lo que estamos apuntando como el comienzo de comenzar a liberar estos episodios para que el mundo vea. Pero dicho esto, vamos a compartir pequeños clips y cosas por el estilo en nuestro canal de YouTube para que la gente se entusiasme. Y sí, vamos a ver. Todo el Podéis mundo donde se puede encontrar. Puedes encontrarnos en Instagram en The Stick of Joseph. Entonces nuestro canal de YouTube titulado The Stick of Joseph. Y pronto tendremos un sitio web también, thestickofjoseph.com. Sí, impresionante. Sí. Muy bien, Hayden y Jackson Paul, muchas gracias. Estoy muy entusiasmado con esto, muy entusiasmado con lo que están haciendo. Creo que es crucial crear más conciencia y curiosidad, más motivación por el Libro de Mormón y vincularnos a esa época. Así que realmente aprecio lo que estás haciendo. Muchas gracias por venir al programa. Gracias, Greg. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos.